Ella es la infectóloga Marcela Hernández, a quien tuvimos el honor de tener la semana pasada. Recuerde que si tiene alguna pregunta para la doctora Hernández y la quiere hacer por escrito, puede hacerlo en el Facebook de Buen Día. Y si quiere mandarnos un video con su pregunta, nos dice quién es usted, desde dónde nos está viendo y nos hace la consulta lo más rapidito que pueda, de unos 30 segundos, con el teléfono en posición horizontal y recordando bajarle el volumen al televisor. El número es el 6087-7777. Doctora, bienvenida, gracias. Muy buenos días. Bueno, empecemos hablando de los asintomáticos. ¿Por qué estas personas no llegan a desarrollar prácticamente ningún síntoma en algunos casos? Sí, el concepto del paciente asintomático es un tema que ha venido creciendo en los diferentes países y en la literatura, y es un tema que se ha venido hablando. ¿Por qué? Porque a la hora de empezar a muestrear un poco más amplio a las diferentes personas, a los contactos de confirmados, se ha identificado que hay casos que presentan el virus, se logra aislar el virus en las vías respiratorias y no tiene absolutamente ningún síntoma. De ahí la palabra asintomático. Ni como que un no resfriado, sienten nada. Nada, ni como un resfriado. No sienten nada, no perciben que tengan algún síntoma. Y estos casos puede ser que a algunos no les dé síntomas ninguno, en ningún día, ¿verdad? A lo largo de todo ese periodo de incubación de hasta 14 días puede ser que no presente ningún síntoma, o bien que esté en un periodo que ahora nos está llamando la atención, que es 2 días antes de empezar los síntomas. Que se ha visto que los pacientes pueden empezar con esa excreción de virus 2 días antes de empezar los síntomas. Entonces hoy podemos estar sin síntomas, mañana sin síntomas y el sábado empezar con algo, un poco de dolor de garganta o dolor de cabeza o fiebre, y ahora este síntoma nuevo que se agrega que no se había percibido cuando empezó todo este problema en China, que es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Entonces este tema de personas que no tienen síntomas se ha vuelto todo un problema, todo un problema en salud pública. Claro. Porque ¿cómo identifica usted una persona sin síntomas que puede contagiar? ¿Y hay alguna estimación, doctora, de cuántos pacientes asintomáticos puede haber, por ejemplo, en este momento? En este momento no. Un porcentaje, ¿no? En este momento no tenemos una estimación porque como son asintomáticos, para poder saber cómo encontrar estos asintomáticos habría que hacer como un muestreo en la población. Tomar un grupo de personas que no tienen síntomas, que no tienen absolutamente nada, tomarles la muestra, el hisopado nasofaringeo y ver de todos ellos cuántos salieron positivos y hacer un estimado. Ese ejercicio nosotros aún no lo hemos hecho. Otros países sí han aumentado en gran cantidad la toma de muestra, ¿verdad? Sí. Un país que además de todas las medidas ha hecho mucho esfuerzo en un muestreo masivo en búsqueda de estos asintomáticos es Corea. Y también Suiza. Suiza tiene muchísimos casos reportados positivos, pero Suiza es un país que está tomando mucha muestra, está muestreando mucho para poder tomar las medidas, identificar al paciente temprano, incluso en esos 2 días antes, ¿verdad?, de empezar los síntomas, para enviar a los pacientes, a las personas a su casa a guardar cuarentena. ¿Y por qué nosotros no lo estamos haciendo? Nosotros en este momento, bueno, todos los países van diferente, ¿verdad?, como hemos visto. Es una posibilidad que en algún momento las autoridades nos digan, hagamos ese muestreo, busquemos qué está pasando, ¿verdad? Llegará el momento probablemente que se tenga que ampliar la toma de muestra y planear para eso, porque nosotros tenemos la limitante que sí se están tomando muchas muestras, ¿verdad? El ministro y el doctor Macaya nos han expresado muchas veces que se han muestreado miles de personas, una gran cantidad de personas, más de 6,000 personas, y de estos lo que tenemos de personas positivas son estas 600 y resto que nos han venido comunicando en las conferencias de prensa. Si llegara el momento en que las autoridades nos dicen, tenemos circulación comunitaria, ya no encontramos quién se lo pegó, probablemente vayan a tener que proyectar de ver cómo hacemos para buscar los recursos necesarios para poder ampliar la cantidad de muestras que se hagan a los contactos, aunque no tengan síntomas, ¿verdad? Ese sería como un próximo paso. Ahorita ya se amplió la muestra, ya una medida de cómo hacer para tomar más muestras, identificar más casos, esa medida ya se tomó con
ampliar la sensibilidad de la definición de caso de sospechoso. Ya no necesariamente usted tiene que venir y decir la historia de estuve en contacto con mi tía o la abuelita o el familiar que trabaja en la caja que estuvo positivo, ya no tiene que venir con esta historia. Ya con solo que tenga síntomas sugestivos de COVID-19 o tenga una neumonía grave que no se sabe por qué la tiene, lo primero es descartar COVID. Tomar la prueba de COVID para poder buscar, identificar qué está pasando ahora en nuestro país y ver e ir en una búsqueda activa. Esto es una búsqueda activa para ver si nosotros ya estamos con transmisión comunitaria. Okay. Solamente para acotar a lo que la doctora dijo, creo que el dato que dio ayer el ministro era de 9.089 muestras procesadas en todo este tiempo y 626 casos, que es lo que tenemos de último. Bueno, aquí tenemos la gráfica, creo, para que la repasemos y que nos sirva también como punto de partida para lo siguiente. Ahí tenemos, digamos, ese es el dato más actualizado, que es el de la conferencia de prensa de ayer a la 1 de la tarde. Por supuesto que ya sus datos tienen que haber sido variados y los conoceremos hasta hoy en la tarde. Hoy los conoceremos más tarde, ¿verdad? Sí. Pero ahí están. Doctora, quería preguntarle algo. Si en mi caso, a ver, supongamos que yo vivo con 2 personas más, ¿ok? Si yo sé que, bueno, si definitivamente una de esas personas ya tiene COVID, aunque yo no tenga síntomas, yo soy candidato a tenerlo. Exacto, sí. Y debería irme a hacer la prueba. Sí. Aunque no presente síntomas yo. En este momento no se ha dado esa línea, ¿verdad? Ajá. Pero probablemente vayamos a en algún momento tomar esa decisión de que se le tome muestra. No necesariamente la recomendación va a ser, vaya busque a que le tomen muestras, sino puede ser que se haga este esfuerzo de que se llegue a los hogares a tomar la muestra de los contactos. ¿Y por qué? Pensando en eso, tratando de que las personas potencialmente infectadas no tengan que andar en la calle, en los transportes públicos, caminando por ahí y poniendo en riesgo a las demás personas. Claro, igual, aunque yo no presente síntomas, si yo sé que tuve contacto con una persona que luego me di cuenta, es un caso positivo, aplica lo mismo. Aplica lo mismo, tienen que quedarse en el hogar, ¿verdad? Conforme van apareciendo más número de casos, el rastreo de contactos va siendo todavía un poco más difícil porque son más y más y más y más. Entonces, si por alguna razón las autoridades, Ministerio de Salud o Caja no se ha puesto en contacto con alguna persona y esa persona sabe que su amigo le contaron que fue positivo, sí es mejor presentarse o llamar a las líneas telefónicas al 911, al 1322 y decir, yo creo que yo estuve en contacto con una persona positiva, para que le puedan dar la instrucción del lugar más cercano donde puede acudir o bien, si están las posibilidades del sistema de salud, que es en casa, para que alguien le vaya a hacer una entrevista a su hogar y ver el riesgo que tiene y ahí tomar la decisión si se le toma una muestra. Perfecto. ¿Los pacientes asintomáticos están igualmente en riesgo de mortalidad, igual que un paciente que sí desarrolla síntomas o no? No, bueno, del mismo riesgo de la población general sin COVID, ¿verdad? De mortalidad, porque la mortalidad va relacionado a la presentación de síntomas severos, de síntomas graves, ¿verdad? Relacionado a la neumonía, relacionado a toda esta tormenta citoquímica de defensas que hace el huésped, el ser humano, para defenderse de ese virus. Si la persona está sin síntomas, probablemente sus defensas están controlando ese virus sin dar ninguna manifestación. Al no tener manifestaciones, el riesgo de tener una complicación o fallecer es muchísimo menor. Okay. ¿Qué poder de contagio tiene un paciente asintomático? Contagian más los que tienen síntomas. Ok. ¿Verdad? Hay que tenerle más miedo al que tiene síntomas, digamos. Pero el riesgo de contagio del asintomático viene a ser muy importante porque como no percibe los síntomas, usted está con la persona y no sabe si tiene o no tiene, entonces tiende a bajar un poco las precauciones. Usted ve a una persona sana y no piensa que lo pueda infectar. Ese es el riesgo de los asintomáticos, que puedan andar por ahí porque se sienten bien, salen a hacer sus mandados, usan transporte público, se presentan a trabajar. A veces, si se sienten bien, pues hasta a veces se les olvida guardar esta distancia y ahí ya pone en riesgo a las demás personas, porque al tener el virus viviendo en su saliva, a la hora de hablar, reírse fuerte o se aclaró la garganta, ese virus ahí salió y estuvo cerca
de donde él generó estas gotitas y las personas que están cerca de él pues están en riesgo. Un paciente sin síntomas de COVID, ¿cómo se trata? ¿Se curan solos? A ver, es que es muy extraño porque como no tienen síntomas... Sí, sí. Hay algunos países que con el muestreo amplio, si lo captan, aunque no tenga síntomas, pero la prueba está positiva, le dan tratamiento. Le dan tratamiento ¿con qué fin? Con el fin de que no excrete tanto virus aunque no tenga síntomas, ¿verdad? Tratarlo como si fuera un enfermo con síntomas, el mismo tratamiento, la misma dosis, la misma duración, para poder frenar un poco esa transmisión. Okay. ¿Hay alguna manera de yo darme cuenta que tuve COVID, aunque no presente síntomas? Solo si ha estado en contacto con alguien confirmado, porque sin síntomas es muy difícil. Sin síntomas es muy difícil saber si uno tuvo COVID, a no ser que se hagan estos muestreos masivos, que de eso depende que tengamos los recursos para poder hacerlo. Ok. La única manera de detectar un paciente asintomático sería hacer la prueba, digamos, esta prueba de forma masiva, que dice usted que todavía el gobierno, por lo menos en el caso de Costa Rica, no lo ha determinado así, pero que eventualmente podría. Podría ser. Podría ser. O por lo menos muestreos aleatorios para ver qué tanto hay que no nos estemos dando cuenta porque no tienen síntomas o porque no consultaron o porque no cumplen la definición de caso. Doctora, y en los países donde se ha aplicado este muestreo generalizado, ¿cuál ha sido el resultado? Digamos, ¿sirve de algo eso? Sí. ¿Qué tan efectivo es? No sé si sabe usted las experiencias de los demás. Sí, esperando publicaciones, ¿verdad? Esperando que cuenten su experiencia. Sí hemos tenido la oportunidad de compartir webinars o videoconferencias con los países que han hecho muestreo masivo. Y la ventaja que tiene esto es precisamente poder captar el asintomático y poder separarlo de su trabajo y ponerlo en cuarentena en su hogar para cortar un poco la cadena de transmisión del portador asintomático, que ese básicamente es el fin de estos muestreos masivos. Ponen estaciones que no necesariamente son en un servicio de salud, como por ejemplo algo tipo peaje, y se toma muestra. Sí, lo hemos visto como en Corea, me parece. Sí, visto. En Corea. Corea es uno de los países que ha hecho muestreo masivo e incluso tiene lugares para ubicar a las personas que no necesitan hospitalización, pero que quieren separarlos y aislarlos de su familia, aunque estén perfectamente bien, casos leves o asintomáticos, para que guarden su cuarentena. Sí, yo he visto esas imágenes de Corea donde sí, es como un peaje, y entonces le hacen la muestra o le toman la muestra directamente en el carro, ni siquiera tiene que bajarse. ¿Eso es correcto? ¿Eso podría eventualmente afectar la calidad de la muestra? Podría afectar la calidad de la muestra, sí, podría afectar la calidad de la muestra, porque mucho del éxito de tener positivos o negativos dependen de la calidad de la muestra, no solo de la calidad del kit que se utilice del kit molecular, de la muestra de PCR para que salga positivo, sino también de la calidad de la muestra, porque se ocupan las células de la nasofaringe. Entonces, si es un adulto, quizás sea más fácil tomar la muestra, pero un adolescente o un niño pequeño en esas circunstancias probablemente no se logre tomar una muestra de calidad. Perfecto. Bueno, vamos a ir abordando algunas preguntas que ustedes nos están haciendo sobre los asintomáticos antes de que pasemos al siguiente tema, que es el de la distribución por cantones. Dice Rocío Lee, ¿es posible que una persona contagiada con factores de riesgo sea asintomático? ¿O todos los que tienen riesgo, factor de riesgo, desarrollan la enfermedad? Es muy difícil decir el 100% o el 0%, pero lo más probable es que las personas con factores de riesgo presenten síntomas. Existirán los casos que al inicio no tengan síntomas y después desarrollen síntomas y conforme pase la enfermedad vayan a ser leves, moderados o severos. Perfecto. Jacqueline Flores. Buenos días, yo soy diabética, hipertensa, además soy alérgica a antibióticos como penicilina y otros como claritromicina y amoxicilina. ¿Cómo nos tratarían a nosotros, ya que cuando he tenido infecciones ha sido muy difícil curarme por la lentitud en que los medicamentos que me dan toman mi cuerpo, digamos? Sí, sí, se compró varios números de la rifa, ¿verdad? La ventaja es que si el diagnóstico se hace temprano, si la logran identificar tempranamente para darle un tratamiento adecuado, puede que no llegue a necesitar esos antibióticos a los que ella es alérgica, porque el tratamiento para los casos de COVID
a no ser que tengan una sobreinfección por bacterias, se dan antibióticos. El tipo de tratamiento que se da es de otra cualidad, ¿verdad? Que es la hidroxicloroquina, que en realidad no es un antibiótico en sí. Perfecto. Y esta pregunta de Jennifer es interesante. ¿Un paciente asintomático, una vez que es identificado, recibe tratamiento o qué tipo de seguimiento se le da? Sí, una vez identificada, la recomendación es que los pacientes positivos reciban tratamiento. Todos los positivos reciben tratamiento, se les da. Es más, aquí actualmente, en nuestro país, en nuestros servicios de salud, ni siquiera tienen que estar positivos. Si son sospechosos, se les da el tratamiento. Después llega la prueba y vendrá si es positiva o negativa, pero reciben el tratamiento completo. Perfecto. Y Dani Soto Castro le pregunta si es posible que una persona se infecte de COVID, se cure y nunca se dio cuenta. Es posible, es posible, casos muy leves, estas personas que a veces sufren de rinitis en la mañana o que a veces se puede confundir con una migraña, el dolor de cabeza. Están mucho más acostumbrados a sentir esas molestias y entonces a lo mejor no notan el cansancio. Muchas veces las personas están acostumbradas a que llegan cansadas y les duele un poquito la cabeza y esos son síntomas también del COVID. Ok, dice Vicky Aguilar que ¿cuántos días vive el virus en un paciente que no presenta síntomas? Esa pregunta está buenísima, muy está muy buena, está muy buena porque sí, esa es una pregunta que vale la pena detenerse y discutir sobre esto, porque nosotros no lo estamos haciendo todavía, nosotros lo estamos haciendo con los pacientes con síntomas que han salido positivos, que se les toman pruebas control. Hay pacientes, pobrecitos, digo yo, con tanta muestra que llevan 5 o 7 muestras que siguen siendo positivas. En nuestro país lo estamos haciendo con los pacientes con síntomas. En los países que están muestreando asintomáticos, contactos de asintomáticos, también les han hecho pruebas seguidas y hay pacientes que pueden tener este virus hasta 4 semanas después de la primer prueba positiva. Entonces esto le da una característica muy importante al virus, ¿verdad? Que es esto que hablamos de transmisibilidad, o sea que se puede dar una transmisión durante el tiempo que se esté excretando. ¿Cuál es el mayor riesgo de transmisión? Cuando está con síntomas, ¿verdad? Pero se supone que la carga, la cantidad de virus que tiene la persona asintomática es menor, mucho menos, sí. Pero existe el riesgo. Y, por ejemplo, ¿con qué cosas un asintomático puede contagiar a otros? Si no tiene, digamos, tos, si no tiene estornudos, si no tiene expulsión. Hablando, por ejemplo. Hablando o con malos hábitos. O con malos hábitos, que no esté haciendo su higiene de manos frecuente. Y toque cosas. Y toque cosas. Bueno, para nadie es secreto que a veces hay gente muy efusiva y uno de viaje donde van cayendo las gotitas sobre la mesa al cantar, al gritar, al hablar efusivamente y no guardar esta distancia. Entonces, ¿cómo nos protegemos de los pacientes asintomáticos que tienen el virus en sus gargantas? Practicando todas las medidas que hemos hablado, ¿verdad? De esta distancia física, la higiene de manos, cubrirse al toser, estornudar, no tocarse la cara, ¿verdad? Que eso es un tema muy importante porque es la forma en que nos llevamos a nuestra puerta de entrada del virus, a los ojos, a la nariz y a la boca. Okay, entiendo. Bueno, perfecto. Vamos a dejar de momento aquí el tema de los asintomáticos. Igual pueden seguir haciendo preguntas y las retomamos al final, porque quiero colocarle, doctora, una gráfica que, por cierto, le vamos a agradecer a la empresa Geotecnología por habernos ayudado a elaborarla, porque esta gráfica es de la distribución del COVID en Costa Rica por cantones. Y quiero que la tengamos para poder abarcar y avanzar en este tema. Hay 59 cantones afectados en Costa Rica. Como pueden ver el mapa, la masiva concentración de casos está en el Valle Central, ¿verdad? Ahí tenemos esa mancha roja. ¿Hay alguna razón que se haya investigado del por qué esto así, que no sea la mayor aglomeración de gente en esta parte del país? En realidad, cuando lo analizamos y vemos desde el inicio, cuando nosotros empezamos con casos, los casos aparecieron en el gran área metropolitana, ¿verdad? Alajuela y San José. Cuando uno estudia un poquito o ve la densidad poblacional en los diferentes cantones y provincias, Costa Rica tiene una densidad poblacional de 95 por kilómetro cuadrado, o sea, 95 personas por kilómetro cuadrado, que no es parejo en todos los lugares, ¿verdad? Las personas tienden a vivir más en el Valle Central, entonces tenemos una densidad poblacional mucho más alta en San José,
en Alajuela, en el gran área metropolitana, que lo que se tiene en Guanacaste o en Punta Arenas o en Limón. Entonces, esta cantidad de personas viviendo en X cantidad de kilómetros cuadrados, si la población es muy alta, es mucho más fácil la transmisión. Si lo queremos ilustrar un poco más, es más difícil que se le pegue a uno el COVID-19 en un parque, en una plaza abierta, que caminando en Avenida Central, que lo que hemos visto estos días es esa gran cantidad de personas caminando en Avenida Central. Entonces, la densidad poblacional tiene mucho que ver. Es probable que estos cantones con densidad poblacional más alta sea más riesgo porque hay más multitudes, hay más aglomeraciones y también la gente vive más hacinada, ¿verdad? Hay cuarterías, hay apartamentos donde convive una gran cantidad de personas. Y que ahí fue donde nosotros empezamos con nuestros casos, en el gran área metropolitana. Ahora San José tiene más casos que Alajuela. Es precisamente por eso. Muchos de estos casos obedecen a los clústeres o las aglomeraciones, ¿verdad? Que se enfermó uno en la familia y tenía 8 personas conviviendo, ¿verdad? Con el caso índice. Entonces, de uno salen 8 más, porque sí es muy contagioso dentro de los miembros familiares, todos los que conviven bajo el mismo techo, y eso es lo que ha hecho que se concentre más la cantidad de casos aquí. La gente se pregunta, bueno, ¿y Limón? ¿Por qué Limón tan pocos casos, verdad? Puede ser que esté con la densidad, que esté relacionado con la densidad poblacional y también que ahí no fue donde iniciamos, ¿verdad? En algún momento se dijo que los cantones o que las provincias costeras donde hay más calor eran menos susceptibles. ¿De esto se investigó algo, no? Hubo mucha noticia al respecto de eso. En general, los virus y las bacterias pueden ser lábiles a temperaturas altas, pero estamos hablando de temperaturas altas de más de 60 grados, ¿verdad? Nosotros aquí los días más calientes que tenemos pueden llegar a 40, ¿verdad? Por ahí. Y no es algo que se haya dicho que a ciencia cierta vaya a ser protector. Perfecto. Esperamos que sí, ¿verdad? Esperemos que sí, de una u otra forma proteja, pero también estamos viendo que países que son calurosos tienen una gran cantidad de casos. Perfecto. ¿Qué tan acelerado ha sido el crecimiento? Digamos, en nuestro país, ¿ha sido conforme a lo que ustedes como autoridades de salud esperaban? Sí, hasta ahora el crecimiento no ha sido acelerado, hasta ahora, pero puede volverse acelerado en cualquier momento. Todo depende de cómo nos comportemos y si estamos atendiendo áreas públicas, nos aglomeramos, seguimos teniendo contacto social, de que ese crecimiento ya no sea tan pausado y de repente sí vaya a ser acelerado. Porque la velocidad de crecimiento puede variar en cualquier momento dependiendo de cómo actuemos nosotros. Exactamente, sí, eso es un buen punto, porque no quiere decir que como vamos con un crecimiento controlado, sostenido, vamos creciendo, porque todos los días vemos que hay aparición de casos nuevos. Sin embargo, no es que Costa Rica tenga esa particularidad, es por todas las medidas que se han tomado. Si quitáramos medidas, el crecimiento se puede comportar totalmente diferente. Vamos a colocarles el gráfico de nuevo de los 23 cantones del país que no tienen casos. Quería preguntarle, mucha gente todavía sigue confiada de esto. Es decir, hay gente que he escuchado decir, bueno, es que como en los Chiles o en Upala no tenemos casos, entonces nosotros tenemos menos riesgo. ¿Qué tan cierto es eso? El riesgo existe. Por supuesto que hay más riesgo entre más casos haya, pero el riesgo existe más que nosotros somos un país tan pequeño, ¿verdad? Y está bien, usted no está saliendo del cantón, de su provincia, pero hay muchas otras personas que sí se trasladan a trabajar o a hacer sus ventas en cantones vecinos y puede ser que esas mismas personas luego entren en contacto con una población que tiene una tasa mayor de infección y se vaya expandiendo, que es realmente como se expande este virus y se ha distribuido en el país. Esa es una de las formas, porque igual como en algún momento existió el riesgo de que eran los extranjeros los que los traían,
Lo mismo existe de cantón a cantón, de provincia a provincia, de pasar de una población que tiene mayor número de casos a una menor número de casos. Okay. Para ver si le entendí, quiere decir esto que alguien que viva, por ejemplo, en Guatuso, que es uno de los 23 que no tiene casos, viene a la GAM y tiene contacto con alguien, ¿verdad?, que tiene la enfermedad y se contagia, él podría llevarlo a su cantón. No hay otra forma de que en el cantón se generen casos propios, digamos, ¿no? No, tiene que haberse, la forma de transmisión es a través de las personas. Entonces tiene que haber llegado alguna persona con el virus, asintomático, puede ser. Podría ser también. Ah, bueno, no solamente que alguien viaje fuera de su cantón y regrese, sino que alguien, por eso es que mucha gente tenía miedo ahora en Semana Santa de que fuera tanta gente del Valle Central a Guanacaste y a zonas turísticas, porque... Hey. Ese era el temor también de las personas de Limón, que en algún momento salió, ¿verdad? No nos traigan de San José el virus a Limón. Y bueno, es que así es como se transporta este virus, a través de las personas, las superficies contaminadas que contaminan las manos, pero principalmente a través de la persona y esa transmisión a través de la saliva y las gotitas. Doctora, la otra cosa que quería preguntarle antes de ir con más preguntas de la gente es ¿cómo está preparado, digamos, el sistema de salud nuestro? Sabemos que, bueno, hay hospitales que tienen buenas unidades de cuidados intensivos y eso lo hablábamos ayer. Está además el hospital COVID que se hizo en el Senare. ¿Qué pasa fuera del GAM, digamos? ¿Cómo estamos preparados para atender los casos en otras zonas? Sí, se le ha solicitado absolutamente a todos los centros de salud públicos y privados que tenga su plan. Que se suspendan las consultas selectivas, las cirugías selectivas. ¿Para qué? Para poner más personas, más recurso humano a disposición para la atención de los pacientes si así se necesitara y para tener camas que normalmente estarían ocupadas con algún procedimiento electivo, desocupadas por si llegara el momento en que hay que internar muchos otros pacientes, poder reconvertir las áreas. Por ejemplo, un servicio de cirugía donde se hacen cirugías selectivas y se suspenden las cirugías selectivas, ese salón está vacío, a no ser que llegue una emergencia. Entonces, ubicar a las personas que llegan por cuadros no infecciosos, que tienen que hospitalizarse en servicios diferentes para poder tener camas y servicios desocupados, para que en el momento en que se amerite una hospitalización de pacientes con neumonía o sospecha de COVID, cada área, cada hospital, cada clínica tenga por lo menos un espacio para responder a esto. Okay. ¿Es probable que haya cantones que no presenten casos? Porque la tónica hasta ahora ha sido que ese número de cantones sin casos ha ido reduciéndose. Es decir, si vemos las conferencias de prensa, se suma uno, dos o algo así, ¿verdad? Sí. Va lentito también. ¿Cabe la posibilidad de que haya cantones que no presenten casos al final de toda esta Sería muy difícil, sería muy difícil. ¿Cuál ha sido el comportamiento en otros países, por ejemplo? En otros países es que se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Habría que ver individualmente cada país si se salvó algún distrito, ¿verdad? O alguna provincia. O alguna provincias no, porque ya todas tienen. Sí, ya provincias, ya nosotros estamos en todo el país, entonces, y es un país tan pequeño donde uno se puede pasar de una localidad a otra en pocos minutos, hasta caminando en bicicleta, que es muy difícil pensar que vaya a haber algún cantón o algún distrito que no vaya a tener pacientes con coronavirus. La otra cosa que quería preguntarle también es si hay alguna característica que nos hace a los hombres más susceptibles. Se lo pregunto porque aunque en algún momento el número de pacientes era muy parejito, ahora ya ha ido despuntando un poquito más el caso de los hombres. Creo que ayer, vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, no lo tengo, pero sí son más los hombres que las mujeres. Sí. Y de hecho los 4 lamentables fallecimientos son de hombres. Son de hombres. Esto es algo que se ve en general desde que nacemos. Desde que nacemos los hombres. De verdad, somos más... Por eso se hace la broma de quién es el sexo débil. Claro. Porque en general en las enfermedades los hombres tienden a ser más lábiles desde que nacen. Con esta enfermedad no es la excepción. ¿Y por qué? Hay factores genéticos y propios del ser humano que nos hacen alguna diferencia a la hora de responder a las infecciones y a las enfermedades. A veces uno puede ver a una chiquita con 39 grados centígrados, ¿verdad? Resfriada y sigue jugando, sigue pintando.
un chiquito con 39 grados centígrados de fiebre lo ve uno morado, durmiendo, y no es que exageren, es que realmente se sienten peor. Se sienten peor, realmente se sienten peor, y no es la excepción para esto. En todo el mundo se ha visto que hay una inclinación hacia el género masculino, y sí, la mortalidad también se está dando más en hombres. Hay otra cosa que analizar también, y eso es que dependiendo de la zona, el país, la cultura, también el hombre es el que sale, ¿verdad? Y la mujer tiende a quedarse un poco más en la casa, al cuidado de sus hijos. Entonces, de una u otra forma, también los hombres pareciera que son más expuestos. A veces uno piensa que el hombre, por la forma en que nosotros nos hemos formado, también se siente un poco más fuerte y más invencible. Hay temas de socialización ahí. Temas de socialización y se expone más. Ok, bueno, y ahí tenemos el dato que nos lo muestra la pantalla de Geotecnologías: hombres 324 y mujeres 302. Sí, ya se ve un poquito más la diferencia. ¿Verdad? Un poquito más la diferencia, que en algunos momentos al puro principio que... Estábamos casi igual. 1 o 2, ¿verdad? Había de diferencia, sí. Eso es importante. Vea, vamos a ponerle la pregunta de Katia Briceño. Dice, doctora, mi hijo es alérgico a los AINES. Si se contagiara, ¿con qué se podría tratar? Ah, esa pregunta está muy buena también. Primero, no sé si todo el mundo sabe qué son los AINES. Sí, sí. Usted nos ayuda a explicar. Claro, antiinflamatorios no esteroidales, ¿verdad? Porque tenemos medicamentos antiinflamatorios, los esteroides, la prednisona, la dexametasona y demás son antiinflamatorios, y los antiinflamatorios no esteroidales, como el ibuprofeno, ¿verdad? Que en algún momento, y en realidad en todo momento, se ha aconsejado que el tratamiento para los síntomas del COVID es acetaminofén. Desde el inicio se recomendó acetaminofén. El acetaminofén no es un AINE, no es un antiinflamatorio, es un analgésico, antipirético. 6 horas. Sí, a la dosis, en niños recuerden que la dosis sí hay que tener cuidado porque es por kilo, ¿verdad? Entonces hay que tener la dosis adecuada para que pueda controlar los síntomas de la fiebre o el dolor. Y los adultos, en realidad, el acetaminofén no debería tomarse más frecuente de cada 6 horas. Ok. Tenemos una pregunta en video que le voy a colocar para que nos ayude a evacuarla. Buenos días, bendiciones, feliz día. Mi consulta es la siguiente. Yo hace como 15 días estuve con un resfriado, me tomé el antibiótico y todo lo que me enviaron, pero me quedó una molestia en la garganta. Otra cosa que quisiera saber, las personas epilépticas e hipertensas como mi persona, somos propensas a que nos dé el virus. Gracias. ¿Le entendió bien? Sí. Le entendí epiléptica y asmática. ¿Sí? Hipertensa. Hipertensa. O sea, ella quiere saber si, como en su caso ella es epiléptica e hipertensa, tiene mayor riesgo. Sí. Y también pregunta por un resfriado que tuvo, pero no sé si eso de alguna u otra forma predispone más a... Sí, normalmente cuando uno se está recuperando de algún resfriado fuerte, las defensas le toman un tiempito para curarse completamente, y dependiendo del germen, el virus que le haya dado, a veces puede dejar la mucosa un poco sensible y tarda un tiempo en recuperarse, como por ejemplo cuando uno tiene una gripe muy fuerte y le queda tos por unos días después. Entonces a veces es un tema de dar tiempo para que recupere después de esa infección. Sin embargo, mientras está en esa recuperación, si le cae de nuevo otro virus o se expone a otro virus o a otra bacteria, existe el riesgo de que se le pueda volver a pegar. Eso desde ese punto de vista. Desde la otra consulta, sí, al ser hipertensa y epiléptica tiene mayor riesgo a tener infección por COVID-19, sí, la hipertensión es uno de los factores de riesgo que se han mencionado para que las personas tengan alguna infección un poco más complicada secundaria a este SARS-CoV-2. Okay. Marlene Ramírez, doctora, dice, yo soy una paciente migrañosa, últimamente tengo mucho dolor de cabeza y los ojos muy irritados. Ya fui a consultar, lo que me pusieron fue Voltaren y gotas para los ojos y me dijeron que procurara no estresarme, pero el dolor de cabeza es muy constante. ¿Qué puedo hacer? Sí, en esa situación y con los dolores de cabeza, cuando ya se conoce que la persona tiene migraña, es un poco más fácil, porque si ya tiene el antecedente, entonces lo que hay es que tomar analgésicos y evitar las cosas que pueden predisponer a la migraña.
Si usted ya conoce de los factores que hace que le desencadenen este dolor de cabeza, hay que controlar esos factores y tomar sus analgésicos. Si a pesar de estar haciendo esas medidas, el dolor de cabeza continúa, es mejor consultar, es mejor volver a consultar, mencionar esta historia para que le puedan dar el abordaje adecuado, ¿verdad? Y estar seguros que realmente sea su migraña. Perfecto. Maureen Solís le pregunta por qué se dice que las personas con sangre tipo A tienen mayor riesgo. ¿Qué factores hay en su tipología sanguínea que los vuelven más vulnerables, si es que esto es cierto? Sí, hay muchos artículos que han salido buscando alguna correlación. Este es un artículo más que describió una serie de casos y dentro de los diferentes factores, y no como factor único, encontró que muchos de los casos eran tipo A. Sin embargo, no se le ha encontrado la explicación de por qué en esa serie de casos la mayoría tenían tipo A. Puede ser que esté relacionado a la población, ¿verdad? Porque dependiendo de la población también así predominan los tipos sanguíneos. Puede ser porque en ese grupo, en esas personas, cualquier tipo de enfermedad que la mayoría de las personas van a ser de tipo A. Perfecto. Carmen Sandí, soy asmática, pero nunca me dan síntomas de resfrío, aún estando cerca de personas que están enfermas de gripe. ¿Será posible que yo sea asintomática? Cualquiera de nosotros puede ser un portador asintomático en el momento en que tengamos ya casos de transmisión comunitaria. En este momento el riesgo quizás sea bajo porque todavía no tenemos esa cantidad de casos en la comunidad que no se sabe de dónde vienen. Sin embargo, si este número de casos llega a aumentar y llegamos a ser miles, muchos de nosotros es probable que seamos portadores asintomáticos. Perfecto. Rolando Chavarría le pregunta, ¿se puede tener un poquito de falta de aire en ocasiones y luego que esto desaparezca? Dolor de cabeza, dolor leve en un oído, sin fiebre, sin tos, un poquito de mareo, pero ¿cómo saber si estos son síntomas o si hay que esperar algún síntoma clave para acudir a un centro médico? ¿Cómo lo manejamos? Sí, los síntomas claves para acudir al centro médico van más relacionados a la tos, la fiebre, el cansancio y la dificultad para respirar. Si hay dificultad para respirar, no duden en lo absoluto de ir a consultar a un centro médico. Ahora, ¿qué características tiene esta dificultad para respirar? Todas las dificultades para respirar son parecidas porque es la sensación de ahogo. Aunque no esté haciendo nada, aunque yo esté en reposo. Sensación de ahogo. Aunque yo esté sentadito. La dificultad respiratoria, cuando estamos en reposo, ya es una dificultad respiratoria importante. A veces esta dificultad respiratoria solo se percibe con medianos esfuerzos al subir y bajar gradas que normalmente no le cansaban, no le faltaba el aire y ahora sí, pero es una constante. Esa es una razón para acudir a los servicios de salud y mejor ser valorado, ver cómo está su saturación de oxígeno, ver si realmente esa dificultad respiratoria es lo que se está percibiendo o es miedo, porque a veces se percibe el miedo, ¿verdad? Como en el pecho, ¿verdad? Y esa sensación de falta de aire. Sin embargo, si tiene esa sensación, lo mejor es acudir a que lo revisen y ver cómo anda su saturación de oxígeno. Estas pruebas que en algún momento la gente decía que tiene que pasar, no sé, aguantar la respiración algunos segundos y ver cómo reacciona, eso no tiene ningún asidero científico, ¿verdad? O sea, no hay forma de saber si yo puedo tener eventualmente... No. Pruebas de función pulmonar son serias y normalmente no son así de sencillas. Okay. Sí. Hay muchas, bueno, si le ponemos esa prueba a los nadadores, a nadie le hace falta el aire. Sí, es cierto. Sí. Es cierto. Isabel, o a los deportistas. Isabel Chévez, ¿la neumonía puede dar en seco, doctora? Me refiero a que no de tos, pero sí mucho dolor de espalda por el área de los pulmones. Sí, son diferentes presentaciones clínicas. Normalmente la neumonía se asocia con tos, sin embargo, dependiendo del tipo de neumonía y la ubicación en los pulmones, a veces lo que puede dar es un dolor costal o dolor de estómago y fiebre. Okay, perfecto. Creo que tenemos otro video, ¿verdad? Adelante. Buenos días a los de Canal 7, a don Randall. Buenos días, doctora. Buen día. Tengo una consulta directa que desde hace días me viene corcomiendo. ¿Cómo están haciendo con los donadores de sangre, con el banco de sangre? Aunque no es con el tema, pero quiero saber, porque yo soy donadora y siempre he donado para mi fecha de cumpleaños y se acerca. Entonces, ¿cómo se está haciendo con esas personas que donan sangre para emergencias o si hay alguna movilidad especial
para poder ir a donar sangre. Esa sería mi consulta propiamente. Gracias y que tengan un excelente día. Igual para usted, muchas gracias porque me parece que es una pregunta importante. Sí, es una pregunta importante. Lo que yo les puedo decir al respecto es que los donadores para el sistema de salud son sumamente importantes y no se ha suspendido la donación o recibir donadores. Aquí lo importante es que acuda sano, ¿verdad? Y si tiene alguna duda puede preguntar, ya sea vía telefónica, al lugar donde normalmente va a hacer la donación para que le den las indicaciones y las precauciones que tenga que tener a la hora de asistir. Los donadores usualmente saben que tienen que ir bien sanitos, ¿verdad? Sí. Entonces, si están enfermos, no vayan y tomen todas las precauciones que se deben tomar, que hemos venido hablando para que en ese acto, ¿verdad?, de ir a donar sangre no se exponga a otras personas que pudieran estar enfermas. Muy bien. Carmen Ortiz, ¿qué posibilidad existe de traer el virus en los zapatos, en la suela? Ya que lo que he leído es muy contradictorio. Dice que salta la posibilidad y otros artículos dicen que no tanto. Sí, como mucha información que nos ha surgido, ¿verdad? Lo que sí, sabemos... como el asunto de las mascarillas o las no mascarillas, sí, que aquí las tengo. Exacto, sí. Sabemos que si usted estornuda y tose y cae esa gotita en el suelo, el virus va a quedar ahí por un tiempo. Y si de casualidad usted pasó por ahí y caminó, pues como cualquier superficie, la suela del zapato también. En general, la suela del zapato y el suelo en general se considera muy contaminado, más que una mesa para comer. Y siempre hay que tener las precauciones. Uno desde que los chicos eran pequeñitos les decía, no se toque la suela del zapato, porque ese es un cuidado que hay que tener. Entonces, para resumir este tema de las suelas y los zapatos, es una buena práctica dejarlos afuera y limpiar la suela, no con las manos, sino con los pies mismos, limpiar la suela en un trapito que tenga desinfectante o agua jabonosa o una solución clorada, limpiarles la suela y quitárselos. Eso es una buena práctica. Pero al igual se puede encontrar en muchas otras superficies y lo que hace que llegue el virus de la suela del zapato a la cara son las manos. Entonces ese es el mensaje, que todo lo que lleve las manos tiene que estar limpio. Que en ese caso sería algo similar con las patitas de los animales, de las mascotas. Es algo similar. ¿Verdad? Que podrían estar, o sea, si pasa por una superficie donde alguien estornudó, por ejemplo, y está contagiado, eventualmente la patita del perro, en este caso, podría transportar y meter el virus a la casa. Por eso hay que limpiárselas, acuérdense, con agüita con jabón, es lo que han recomendado los veterinarios, no con otro producto para que no se les dañe. Sí, y a propósito de esto, pues por dicha no es una costumbre muy popular, pero uno lo ve mucho en San José y principalmente en los hombres, hablando un poco del tema de los hombres, todavía hay hombres que tienen la cultura, la costumbre, la mala costumbre de escupir, sí, ¿verdad? Que generan flema y la escupen en la calle. Esa es una buena forma para que caiga el virus al suelo en una gran cantidad y que nos lo llevemos en el zapato. Okay. Doctora, ¿algo más que quiera agregar a esta conversación? Sí, hacerles el llamado que por favor continúen todas las medidas de precaución y aunque no estemos en una cuarentena nacional obligatoria, por favor quédense en casa. Se ve mucha gente, principalmente en San José, en los locales. Si van a ir a algún local, a hacer algún mandado, pregúntense si realmente es necesario. Y si llega y ve esa gran fila o esa gran multitud o aglomeración, piense si puede regresar mejor en otro momento que no haya tanta gente. Muy bien, muchísimas gracias. Ella es la doctora Marcela Hernández y hay un número creo que es de la Caja o del Ministerio de Salud, que vamos a colocarles ahí, que es el 2523-3838. Este número es un centro de llamadas del Hospital Nacional de Niños. Se habilitó este número, lo atiende una pediatra para las consultas que puedan tener acerca del tema COVID en la población pediátrica. Okay. Entonces ahí está disponible. Perfecto, es el 2523-3838. Entonces les recuerdo, es un número del Hospital Nacional de Niños en caso de que quieran hacer alguna consulta. Por supuesto que le agradecemos a la doctora y gracias también a ustedes por sus preguntas siempre tan oportunas y tan interesantes que nos enriquecen tanto la conversación. Vamos a hacer una pausa comercial, son las 8:46, pero por favor no se despegue de Buen Día.